Hola, buenos días. Estamos aquí para platicarles un poco acerca de la red de biología evolutiva y la investigación que realizamos en esta red. Soy Fabricio Villalobos, el coordinador de la red de biología evolutiva. La red de biología evolutiva está compuesta por 15 investigadores e investigadoras, 8 técnicos académicos, que realizamos investigación original sobre patrones y procesos evolutivos en microescala y en macroescala, es decir, a niveles individuales, poblacionales, de especies y de linajes, de grupos completos de especies, desde una perspectiva histórica, a través del tiempo, y desde una perspectiva genética, en diferentes grupos de organismos. Trabajamos desde insectos, plantas, vertebrados, y también las interacciones entre estas especies y linajes y el ambiente, y pretendemos entender y contestar diferentes preguntas relacionadas con el origen, el mantenimiento, la modificación, la pérdida de la biodiversidad biológica y con esto ayudar a la conservación de las especies. La visión de la red de biología evolutiva es mantener un grupo de investigación de prestigio internacional que genere conocimiento nuevo y divulgue este conocimiento nuevo, y además forme recursos humanos de alto nivel en la línea de investigación de la biología evolutiva. Y para platicar un poco más sobre lo que hacemos en la red de biología evolutiva, tenemos como invitados al doctor Oscar Ríos y al doctor Roger Guevara. El doctor Oscar Ríos es investigador titular B, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. El doctor Roger Guevara también es investigador titular B, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, y nos platicarán un poquito acerca de su línea de investigación dentro de la biología evolutiva. Oscar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo me considero lo que se conoce como un ecólogo de la conducta o ecólogo del comportamiento. Esto significa que estudio el comportamiento de los animales desde una perspectiva evolutiva, es decir, por qué es que los animales se comportan de esta forma en términos de sus adaptaciones, en términos de que se reproducen mejor, sobreviven mejor. Y bueno, eso es en general. En particular, mis intereses y mis líneas de investigación tienen que ver con selección sexual, es decir, cómo los machos compiten entre ellos o las hembras eligen a ciertos individuos como parejas, y cómo eso hace que las especies evolucionen de una u otra forma, ¿no? Y eventualmente eso pues hace que también evolucionen lo que conocemos como los sistemas de apareamiento, ¿no? Entonces esas en general son mis líneas de investigación. Continuamos. ¿Qué te motivó para estudiar esa línea de investigación? La selección sexual, la ecología del comportamiento, cómo se comportan los animales, ¿de dónde viene ese interés? Pues estudiando la carrera de biología siempre me interesó la cuestión del comportamiento animal, y en ese entonces estaba yo muy metido en el buceo, y se abrió un curso, una materia de campo para estudiar comportamiento de peces arrecifales, y pues esa fue mi gran oportunidad. Ese curso de campo duraba un año. El proyecto que desarrollé durante ese curso de campo se convirtió en mi tesis de licenciatura, y bueno, ahí exploré cuestiones como de territorialidad en estos peces de arrecife, los peces damisela se llaman, ¿no? Eventualmente me fui a hacer un posgrado y seguí trabajando con peces. Trabajé con cuidado parental, ahora con cíclidos. Entonces ahí exploré en estos cíclidos que tienen cuidado biparental, es decir, tanto el macho como la hembra cuidan a los críos, pues cuáles eran los roles sexuales de tanto de los machos y las hembras en el cuidado de los críos, ¿no? Este interés en el cuidado parental luego se enfocó un poco más a la cuestión de la relación que existe entre el cuidado parental y la paternidad. Es decir, si un macho que está cuidando a sus críos determina cuánto cuidado da dependiendo de cuántos de ellos realmente son sus críos, porque existen situaciones en las que no
no todos van a ser de él, no va a estar cuidando necesariamente a sus propios hijos. Y en ese estudio, para que esto funcionara, pues este sistema requería de que no todos los críos fueran de ese padre, y eso implica algo que conocemos como tácticas reproductivas alternativas. Es decir, que en un mismo sexo existen dos tipos, ya sea de machos o de hembras, ¿no? Dos tipos de machos que usan estrategias o tácticas diferentes para reproducirse, ¿no? Y bueno, eso eventualmente me llevó a la línea que ahorita en la que estoy más metido, que es precisamente estudiar cómo se mantienen estas tácticas reproductivas alternativas, ¿no? Cómo es que es posible que en una sola población haya dos tipos de machos y se mantengan en esa población por varias generaciones, que no se aparezca uno porque es mejor que el otro, sino que estén ambas presentes y todos los mecanismos evolutivos que hacen esto posible, ¿no? Cómo surgieron y cómo se mantienen. Qué interesante. Ahorita te pregunto otro par de cositas con respecto a eso. Déjame que Roger nos platique un poquito acerca de su línea de investigador. Roger. Ok, gracias Fabricio, un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco el esfuerzo de todos, ¿no?, para lograr estas voces del INECOL. Y dado que vamos a hablar de la red de biología evolutiva, yo quiero hacer una pequeña analogía con las escuelas de pensamiento que existen en cualquier esfera social, ¿no? Pero hablando de la ciencia, nosotros nos formamos dentro de grupos de investigación y heredamos la filosofía de lo que se hace ahí en esos grupos de investigación, pero no la heredamos rígida, la heredamos con variantes, porque cada uno tiene intereses distintos, los tiempos van cambiando, desarrollos de nuevas tecnologías, nuevas herramientas, convergencias con otros grupos, y todo eso hace que la línea de pensamiento vaya literalmente evolucionando. Y otra analogía similar sería que la vida la heredamos de los padres y nuestras características, pero no somos idénticos a ellos, ¿no? Y el ambiente en el que nos desarrollamos nos moldea de una forma bastante severa, al grado que si alguien de una comunidad sale y se desarrolla en un ambiente totalmente distinto, muchas veces regresa a su comunidad y ya no se entiende bien con las gentes de donde se originó, ¿no? Todo eso es parte de la evolución, y nosotros estamos convencidos que procesos como de filtros ambientales y herencias genéticas son una parte importante, un motor importante de la evolución biológica que ha generado diversidad de especies, plantas, animales, hongos, bacterias, virus ahora, ¿no?, que están en todas las casas hablando de virus. Y bueno, en particular mi línea de investigación tiene que ver con las interacciones entre plantas y organismos que usan a estas plantas. Pueden ser herbívoros que consumen directamente las hojas de las plantas, pueden ser hongos que se asocian a las raíces de las plantas, hongos mutualistas, benéficos, que generan un dúo con las raíces para maximizar la extracción de nutrientes del suelo y obtener ambos participantes un beneficio de forma general. Estos son balances muy delicados que si se rompen se vuelven hacia el parasitismo, o la planta puede decidir abandonar la relación y dejar al hongo a su suerte, que es normalmente morir, ya que el hongo es totalmente dependiente de la planta. También me han interesado las interacciones de hongos que son consumidos por insectos. De hecho es donde inicié mi trayectoria en la ecología, en las interacciones, la biología evolutiva, y esto se pega muy bien con la primera parte que les decía, la evolución de las ideas y lo que heredamos de los laboratorios, porque yo llegué a un laboratorio que estaba centrado en estudiar la herbivoría, consumo de plantas por insectos básicamente, y yo llegué y encontré un nicho afortunadamente casi vacío hasta ese entonces a nivel mundial, de que nadie estaba estudiando los patrones de consumo de los hongos, y ahí me acogieron cálidamente en ese laboratorio. Todas las herramientas y teorías que había para la herbivoría las tuvimos que ir adaptando para entender lo que pasa con los hongos, que son totalmente distintas a las plantas, a las plantas, y ahí fue donde encontré un nicho donde desarrollar esa primera etapa de la licenciatura, acá en México, de hecho en el estado de Chiapas, donde Fabricio es originario,
en la Reserva del Triunfo, y después ya tuve la oportunidad de moverme a hacer un doctorado a Inglaterra y continuar con esta línea de investigación. Ya una vez llegando acá a INECOL me he diversificado, como creo que nos pasa a todos. Empezamos a estudiar diferentes aproximaciones, diferentes grupos, pero siempre me he mantenido en el área de las interacciones, ¿no? Y en la actualidad, como no es raro para casi cualquier investigador del INECOL, me preocupa mucho el cambio ambiental global que está surgiendo, o que ha surgido por 100 años, en los últimos 100 años de manera drástica en el planeta, afectando prácticamente todos los ecosistemas. Y es una gran preocupación y una necesidad y obligación de nosotros que estamos preparados para esto, entender cómo todas estas fenómenos del cambio ambiental global, llámense las perturbaciones al clima, que son más comúnmente referidas como el cambio climático, el calentamiento del planeta, pero las extinciones, las invasiones biológicas, el cambio de uso de suelo y la misma sobreexplotación de los recursos naturales, cómo todo esto va a reconfigurar o está reconfigurando la distribución de las especies en el espacio, quiénes pueden interactuar con quiénes y cuál va a ser el resultado de esas interacciones. Eso es en general en lo que estamos moviéndonos. Y ese interés de las interacciones, partiendo desde las plantas y después pensando en los hongos, ¿no? Que era un nicho vacío, es decir, un espacio vacío en la academia en general, ¿no? A nivel global incluso. ¿De dónde, o por qué te interesó eso desde un principio? ¿Por qué las plantas, o porque veías eso en tu jardín? ¿O cuál era realmente mi interés, obviamente desde muy pequeño, por ahí de la secundaria, sabía que quería estudiar biología, quizá porque en la familia corre cierta sangre de biólogos, pero recién en la facultad de biología me empezaron a interesar los hongos como un grupo, me llamaban la atención los colores, las formas, y muy empíricamente y luego asociado ya a un laboratorio de micología, empecé a trabajar con hongos, y cuando tuve la oportunidad de plantear una idea se me ocurrió, bueno, ¿por qué no con hongos? Y si todo el mundo hace plantas, ¿por qué no lo hago con hongos? Y afortunadamente fue bien recibida la propuesta, ¿no? Entonces la motivación original es que me gustaron los honguitos, los hongos desde ¿no? un principio. Interesante. Y bueno, pues también está Fabricio, que no solo coordina la red, es uno de los investigadores más destacados de nuestra red, y creo que él nos podría también hablar un poco de su quehacer científico, ¿no? Sí, gracias Roger, gracias Oscar por platicarnos sus orígenes y sus intereses en la biología evolutiva. En mi caso es un ejemplo parecido, en el sentido de que nos volvimos biólogos por el interés por la naturaleza y la diversidad. En mi caso particular, justo la diversidad, siendo originario de Chiapas, de un estado muy diverso, muy rico en naturaleza, siempre me interesó saber por qué había tantas cosas diferentes, estas preguntas clásicas de que por qué hay tantos animales, por qué hay tantas plantas, ¿no? Entonces, al igual cuando entré en biología, la verdad es que para mí me interesaba todo. Pasé por los hongos, pasé por los parásitos, por los peces, por las mariposas, por los mapas, y finalmente me fueron atrapando más la parte de los mapas, porque los mapas te expresan, hay una manera de expresar la biodiversidad en la geografía, en el espacio geográfico, ¿no? Que es un fenómeno, quizás el fenómeno más conspicuo de la biodiversidad en el planeta, después de que hay vida en el planeta y que esa vida existe en este planeta, a menos que encontremos vida en otro planeta. La segunda característica más importante de la vida en el planeta es que varía geográficamente. No todos los lugares tienen las mismas especies, ni todas las especies están en todos los lugares. Entonces, esa variación geográfica fue la que me atrapó, y me acabé dedicando a lo que actualmente le llamamos macroecología, desde una perspectiva evolutiva. Entonces le podemos llamar macroecología evolutiva, que no es nada más que una visión macro en el sentido no espacial de grande, sino en el sentido de los patrones emergentes. La macroecología a lo que se dedica, y a lo que me dedico, es ver patrones de biodiversidad, patrones emergentes, es decir, observaciones de la naturaleza que se repiten en diferentes grupos. Por ejemplo, si los mamíferos son más diversos en la región tropical del planeta, incluido México y hacia el sur, Mesoamérica, digamos, en general, en la parte neotropical que se conoce, también pasa para hongos, también pasa para peces, también pasa para diferentes grupos de organismos. Entonces esa regularidad de que las especies sean más diversas, haya más número de especies en la región neotropical,
es la pregunta principal de mi línea de investigación de macroecología evolutiva, y actualmente en mi laboratorio con mis alumnos y alumnas la atacamos con diferentes grupos. Tengo alumnos trabajando con peces, con serpientes, con aves, con mamíferos, porque esos diferentes grupos se comportan de la misma manera a nivel macroecológico, ¿no? Entonces esa es la idea principal de la línea de investigación, y lo que me ataparon fue esa diversidad que me ha acompañado toda la vida, ¿no? En ese sentido, fíjate, y sabiendo... Fíjate que es curioso que uno podría pensar, y supongo que mucha gente piensa que uno acaba trabajando con peces, como en mi caso, porque de niño estaba uno obsesionado con peces, ¿no? O el niño que le encantan los dinosaurios va a acabar siendo paleontólogo, ¿no? Sí. Pero no necesariamente es el caso, y yo creo que nuestro interés común, que evidentemente es la biología evolutiva, es como la teoría detrás, y una vez que uno durante la carrera de biología se expone a todas las posibilidades, pues uno acaba estudiando la teoría evolutiva con el organismo que más se le acomoda, ¿no? Y en mi caso, resultaron ser los peces, en el caso de Roger, las micorrizas, las interacciones con los hongos y las plantas, pero yo creo que algo fundamental en el estudio de la biología y la ecología es la teoría evolutiva, ¿no? Como un hilo no solo conductor, sino entrelazador de las diferentes preguntas que tenemos, como ya lo dice el viejo adagio, inclusive, ¿no? Nada tiene sentido en la biología si no es a la luz de la evolución, ¿no? De Theodosius Dobzhansky, ¿no? O como decía Begon Townsend-Harper, nada en ecología tiene sentido si no es a la luz de la evolución, efectivamente, porque además actualmente eso tiene una implicación que platicaremos más adelante, pero ese interés y esa variación no tiene sentido si no la pensamos en un contexto evolutivo, ¿no? Ya el modelo de estudio que usemos para responder esas preguntas, pues ya va a depender de algunos intereses, sea fáciles de encontrar, o sea intereses personales de que me gustan los hongos, las plantas, los peces, los mamíferos, pero atacando siempre esas preguntas, ¿no? Entonces creo que eso nos une como red, ¿no? Inclusive, ¿no? Como biología evolutiva, como red de biología evolutiva, nuestras compañeras investigadoras que trabajan con insectos, gramíneas, orquídeas, tienen la misma intención de entender qué ha llevado a que las orquídeas sean tan diversas en México, en Veracruz en particular, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, y dentro de la red y más general dentro del instituto hay grupos de gente dedicados a entender la historia de parentescos entre las especies, ¿no? Quiénes son hermanos, quiénes son primos, quién es el más viejo de todos ellos, ¿no? Y todo eso es muy importante, ¿no? ¿En dónde surgieron? ¿En dónde aparecieron? Sí. Entender los patrones biogeográficos, que se liga mucho con lo que tú ya haces, de cómo es que están distribuidas las especies, cuáles fueron los caminos que siguieron, tomando en cuenta toda la historia del planeta, cuando los continentes eran uno solo, se dividieron, surgieron montañas, ríos, diferentes barreras que fueron particionando la distribución de la diversidad biológica y dándole, digamos, manga libre para que lo que era una sola cosa empezaran a evolucionar con modificaciones cada uno, dependiendo de quiénes habían quedado en cada lado, ¿no? Dado eso, justo la importancia de la perspectiva de nuestra red de biología evolutiva, de esta visión histórica no en el sentido anquilosado de los libros con olor a viejo, ¿no? Sino histórico en el sentido amplio de la palabra, incluso me atrevería a decir geológicamente hablando, la historia del planeta, sí, como bien lo has comentado, ¿no? No podemos obviarla, dado que es el único planeta con vida que conocemos y tenemos que entender la evolución de la vida con la evolución del planeta mismo, ¿no? Es inescapable, ¿no? Inescapable entender cómo funciona ahorita nuestro planeta, nuestro sistema, cómo funcionamos nosotros, inclusive ante enfermedades como la que estamos enfrentando actualmente, pandemias, por ejemplo, sino la relevancia para entender cualquier cosa que observamos a nuestro alrededor en la naturaleza. En ese mismo contexto, me gustaría preguntarles, que nos platiquen desde sus líneas de investigación, ¿por qué creen que es relevante actualmente estudiar la biología evolutiva? Bueno, de entrada, como hemos estado platicando, esta teoría evolutiva se aplica a toda la vida, ¿no? Entonces,
Eso hace que lo podamos estar investigando a nivel microevolutivo, a nivel individuos, poblaciones, como es un poco lo que yo hago, o a interacciones entre poblaciones, como es lo que hace Roger, o a nivel macroevolutivo, como tú, ¿no? En mi caso en particular, creo que, por ejemplo, es muy importante, hablándoles, como les mencioné, de que ahora me he estado enfocando más en el estudio de las tácticas reproductivas alternativas y que las mantiene, pues allí estamos hablando de diversidad, ¿no? Si en una población existen dos tipos de hembras o dos tipos de machos, y por ejemplo en el pez en particular, en el que yo estudio esto, que es un pez cola de espada, se sabe ya específicamente qué genes son los que hacen que determinan que un macho se vuelva, les llamo, tramposos o cortejador, ¿no? Y estos genes, dependiendo del número de alelos y el tipo de alelo, hace que unos maduren antes, y como no crecen después de madurar, pues se quedan chiquitos, o que maduren después, y como tienen más tiempo para crecer, son más grandes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace que se mantengan diferentes alelos que determinan diferentes tamaños en una sola población, ¿no? Estos mecanismos, como les llamamos selección dependiente de la frecuencia, o cuestiones de depredación o de elección de pareja, de alguna forma están manteniendo a la población diversa, porque no se extinguen los peces pequeños o no se extinguen los peces grandes, los dos se mantienen. Y entonces, ¿alguna función tiene? Estos mecanismos que hacen que esta población pueda ser diversa, que mantenga genes no solo para ser pequeño, sino también para ser grande, son muy importantes, porque a la hora que vienen los cambios ambientales, como ya lo comentó Roger, que ahora está siendo muy relevante por el calentamiento global y todos estos cambios que van a venir a raíz de eso, si una población no tiene diversidad genética, no necesariamente va a ser capaz de ser resiliente, va a ser capaz de adaptarse a estos cambios, a estas nuevas condiciones ambientales, ¿no? Entonces, el conocer cuáles son esos mecanismos y de alguna forma tratar de que esos mecanismos sigan existiendo en las poblaciones, a pesar de toda la influencia de los humanos y demás, creo que es súper importante precisamente para conservar la biodiversidad, no solo a este nivel poblacional que estoy hablando, ¿no?, en mis estudios que estoy haciendo, pero eventualmente a nivel de comunidad, a nivel de ecosistemas, ¿no?, y que la vida en el planeta sea resiliente. Sí, esto que mencionas, Oscar, creo que es un punto súper importante, es decir, que existen estos dos tipos de peces, los cortejadores y los tramposos. Nos lleva directamente a una de las principales cosas de la biología evolutiva, que la evolución no está dirigida, ¿no? Uno podría pensar que es por qué mantener a los tramposos y quitarlos, ¿no? Pero existen mecanismos, como ya hablaba Oscar, dependientes de la frecuencia, que impiden que dentro de una población se eliminen todos los tramposos, ¿no? Y se mantienen ciertos balances entre ellos, los dos tipos de machos, en este caso de lo que estabas hablando, ¿no? Y eso es algo que debe quedar muy claro para todos que quieran entender un poco de la biología evolutiva, es que no es un proceso dirigido, ¿no? Es un proceso que se fundamenta en la estocasticidad, en el azar, y los beneficios, perjuicios que la disponibilidad de variación. La disponibilidad de variación, los cambios ambientales, como hablaba Oscar, ¿no? Lo que ahora puede ser mantenido en frecuencias muy bajas, mañana quizá va a explotar y va a dominar, ¿no? Ahora eso... no solo dentro de una especie, ¿no? Entre especies, ¿no? Claro. Ahora es justo si se va a mantener o se va a perder un fenotipo, ¿no?, una característica, y que tienen identificado en este sistema los genes particulares que causa esto, que causa aquello, también nos lleva a la pregunta, bueno, entonces eso está, que es una pregunta clásica en biología evolutiva, el determinismo biológico. Tú, desde tu perspectiva, ¿qué tan determinado está? Si no hay una dirección, como nos explica Roger,
pero habrá un determinismo entonces en el sentido de que este gen me sirve para esto, este gen me sirve para aquello, o qué tanto hay un juego de esa aleatoriedad y de esa influencia ambiental, ¿no? Pues fíjate que esto es, y esto es lo que nos permite la biología evolutiva, investigar a diferentes niveles, que eso implica interacciones a diferentes niveles y cosas que de repente uno se da cuenta que existen y que nunca se habían imaginado. Y con esto me refiero, por ejemplo, al hecho de que Roger mencionó, si en ciertas condiciones ser tramposo es mejor, se podría pensar que eventualmente van a desaparecer los cortejados, pero ¿qué tal si esas condiciones cambian, no? Si esas condiciones cambian, entonces ya ser tramposo no necesariamente es mejor. Y eso es a nivel del ambiente, por ejemplo, a nivel más macro, ¿no? Pero ahora llevémoslo a otra cosa de la cual también he estado trabajando últimamente, a nivel genético, ¿no? Tenemos a estos dos machos cuyos genes que determinan su tamaño, sus aletas, son los mismos, los comparten, porque son de la misma especie. Pero a un tramposo le conviene ser pequeño y digamos que nade rápido, mientras que al otro macho le conviene ser grande y conspicuo para atraer a las hembras. Pero los genes que determinan esas características son los mismos para ambos machos. Y entonces puede existir lo que le llamamos un conflicto genético, en el cual uno podría pensar que eventualmente la evolución de forma determinista va a llevar a que los tramposos tengan un cuerpo óptimo o una conducta óptima, y que los cortejadores tengan un cuerpo óptimo y una conducta óptima para atraer a las hembras. Pero si a nivel genético existe un conflicto, porque los machos grandes los están llevando a los pequeños a ser más grandes y los pequeños los están llevando a los grandes a ser más pequeños, ese óptimo evolutivo puede no alcanzarse, precisamente porque hay una cuestión genética ahí que de alguna forma los ata, y hasta que no se logre romper ese lazo y se logre separar por algún mecanismo de herencia genética o de cómo se dan los fenotipos, ese conflicto va a seguir ahí, y eso va a estar determinando la dinámica de las especies, ¿no? Entonces, en ese sentido no es necesariamente no hay tal determinismo, claro. La evolución. Ahora, en estos sistemas que son bien conocidos, ¿no? O que puedo pensar que son, o que conocemos algunos modelos particulares que nos permiten manipular, digamos, incluso experimentalmente, ¿no? Saber qué está pasando conductualmente y luego extraer material genético y evaluar eso. En algunos sistemas funciona bien, pero en otros sistemas son más complicados o los conocemos menos. Las propias plantas hacen cosas más complicadas en el sentido evolutivo, ¿no? En general que los animales sí, porque pueden tener múltiples copias del genómato completo, ¿no? Y entonces es complicado entenderlas, ¿no? Pero regresando a esto del determinismo, pues también hay que recordar que mucha de la herencia de los caracteres, las formas que vemos, no es cualitativa de rojo, negro, blanco, es cuantitativa. Discreta, ¿no? No es discreta. No es discreta, sino es continua, ¿no? Y por el tamaño podría ser que está simplemente determinado por el ambiente en algunas circunstancias, ¿no? Depende con quién estés en el momento en que estás creciendo, las características, podrías crecer más grande o más chico y definir tu estrategia, por ejemplo en el caso de lo que hace Oscar, ¿no? O en las plantas también hay muchos ejemplos similares. Hay unas plantas que tienen flores de dos sexos separados, machos, flores macho, flores hembras, y las plantas son capaces de ir regulando qué tipo de flor van a expresar o van a desarrollar al siguiente día, ¿no? Empiezan normalmente esas plantas con hembras, y si esa flor es polinizada, la planta puede leer que hay polen en el ambiente y su mejor apuesta es producir otra hembra. Pero si esa flor femenina no es polinizada, la planta lee que no hay polen en el ambiente y su mejor apuesta es producir polen al siguiente día. Las plantas son organismos sésiles que pensamos que no tienen, o bueno, de hecho no tienen un sistema nervioso, un cerebro ni nada por el estilo que les permita tomar decisiones racionales, pero han evolucionado mecanismos que les permiten, digamos, ver entre comillas el ambiente y reaccionar a ese ambiente, ¿no?
y todo lo hacen con la misma carga genética, ¿no? Solo van reaccionando a lo que se va presentando en el día, ¿no? Y eso eventualmente, después de muchas generaciones, se traduce en cosas que son patrones evolutivos, porque este grupo de plantas que hace es un género específico, aunque hay otros que también pueden llegar a tener lo mismo por algo que llamamos convergencias, ¿no? Entender la existencia o no de un determinismo, entender la presencia de genes específicos para tal función o para tal característica fenotípica, ¿no? de la que hablábamos, o entender que la interacción con su ambiente o con otras especies puede estar determinando si producen ciertas flores y demás. ¿Qué nos puede informar más allá de la característica específica del grupo que tú estás estudiando, ¿no? ¿Qué visión nos da más amplia acerca de la vida en el planeta, o acerca de cómo funciona la vida en el planeta? Más allá del ejemplo específico, ¿cómo podemos extrapolar quizás los resultados que encuentras en tu sistema, los resultados que han encontrado en sus sistemas, para intentar entender la vida en el planeta desde esta perspectiva histórica que tenemos en la evolución? ¿Qué nos podrían decir acerca de eso? Bueno, en términos de la ecología de la conducta o ecología del comportamiento, es un poco más escabroso tratar de extrapolar lo que uno encuentra en los animales, por ejemplo, a nivel humanos, ¿no? Porque sí, la pregunta obvia sería, ¿hay humanos tramposos, machos tramposos, hombres tramposos? Evidentemente, este tipo de cosas existen en los humanos, pero aquí la cuestión es que pues nosotros ya tenemos razonamiento, ¿no? Y eso hace una diferencia. Entonces, porque podemos estudiar todos estos mecanismos y entender por qué existen, ¿no? Pero eso no es una justificación a tener este tipo de comportamientos si nosotros como sociedad hemos determinado que no deben existir, ¿no? Claro. Entonces, desde la perspectiva académica y biológica, es importante conocer los mecanismos, pero no debemos de usarlos como justificación. Y bueno, un ejemplo muy claro que se intentó usar fue la cuestión de la eugénica, ¿se llama? ¿La eugenesia o la eugénica? La eugenesia, que es de las razas, los mejores mantener las razas puras y demás, entendiendo mecanismos biológicos para de alguna forma justificar el deshacerse de una raza en particular o algo así, ¿no? De hecho hay gente que todavía apoya esa visión, sí, por ahí, ¿no? Sí. Digo, actos que podríamos considerar monstruosos, pero que lamentablemente a lo largo de la historia de las sociedades humanas han sido usados como justificación, infelizmente. Se repite imperio tras imperio, ¿no? O sea, digo, el que sepamos por qué hay hormigas que tienen esclavas, ¿no? Que van y capturan hormigas de otro hormiguero y las usan como esclavas, no justifica que ahora tengamos esclavismo, ¿no? Entonces, y bueno, en cuestiones antropológicas se ha intentado usar también mucho el entender o el explicar el comportamiento humano usando este tipo de estudios a nivel evolutivo, lo cual pues también es importante, pero bueno, siempre existe la limitante de que es muy fácil experimentar con animales, pero no se puede experimentar tan fácilmente con humanos, ¿no? Claro. Y con animales pequeñitos. Y con animales pequeñitos, claro. Hacerlo con mamíferos tiene muchas restricciones. Y en ese sentido, pues la pregunta obvia era, ¿no? Hacia los humanos y el comportamiento, y tiene toda esa complejidad, y hay raciocinio, pero también hay cultura, ¿no? También hay aprendizaje, también hay otros contextos. Evolución cultural, por supuesto. Pero desde la perspectiva de las plantas, no parecería tan obvia la analogía, ¿no? O sí, o cuál sería la analogía pues, en ese caso. No directamente para entender el comportamiento, la evolución humana, creo que no hay una línea clara que nos permita desde la evolución de las plantas o entender la evolución de las plantas. O sus interacciones. Bueno, con las interacciones puede ser un poco, ¿no? Pero no directamente con los humanos, pero sí con muchas de las actividades que nosotros hacemos como humanos, ¿no?
nos gusta producir alimento por obvias razones, y hemos encontrado que es más fácil producirlo y más rentable haciendo monocultivos, es decir, quita todo y pon una sola cosa. Pero si entendiéramos la evolución de los sistemas naturales, bueno, que sí las entendemos, pero si lográsemos permear ese conocimiento a los que toman las decisiones de poner una sola planta, inmediatamente se podrían dar cuenta que va a ser un fracaso tener un monocultivo en el sentido biológico, porque va a demandar muchísimos insumos para controlar diferentes plagas que inevitablemente van a surgir, ¿no? Eso pasa incluso dentro de un bosque como el que podrían ver aquí. En el paso de miles de generaciones o decenas de miles de generaciones, el árbol más dominante, por así decirlo, o la planta más dominante, eventualmente va a desarrollar tantos patógenos, tantos parásitos, que va a colapsar poblacionalmente, ¿no? Esa es una de las hipótesis que se están explorando para explicar la diversidad de los bosques tropicales. Es que sí, hay muchos árboles, muchas plantas, la mayoría de ellas representadas en frecuencias, en abundancias relativamente bajas, con pocas dominantes. Pero eventualmente esas dominantes, por patógenos, por cualquier otro tipo de acumulación negativa, va a colapsar poblacionalmente, y alguien va a surgir entre los que están, digamos, oprimidos, y se va a volver el dominante, y el ciclo se va a volver a repetir, ¿no? Entonces, desde la biología evolutiva podemos entender la problemática que tienen los monocultivos, pero ya lo sabíamos que iba a pasar, ¿no? Bueno, ya lo sabían nuestros académicos que nos antecedieron, pero las partes que toman las decisiones no escuchan esta parte de la biología evolutiva, claro, ¿no? Claro. Porque no es rentable, porque no da beneficios inmediatos. Sí, tampoco se vuelve tan rentable, porque tienen que usar pesticidas, tienen que usar abonos, tienen que usar muchas cosas, ¿no? Y todo va deteriorando la diversidad genética, digamos, del mismo cultivo que están poniendo, ¿no? Exacto, exacto. Eso nos lleva a la importancia de entender los procesos evolutivos que ocasionaron que la vida en el planeta sea como está ahorita. Y tocaste el punto, y lo mencionamos anteriormente, que con eso me gustaría irnos concluyendo aquí en este diálogo acerca de la biología evolutiva. La relevancia social ahora de la biología evolutiva ante el contexto que estamos viviendo de una pandemia, ¿no? De una pandemia global de COVID-19, ¿no? Causada por el virus SARS-CoV-2, que ahora parece ser que con la aparición de la enfermedad causada por el virus, y principalmente de las diferentes olas que hemos visto, ¿no? Que estamos, no sé, en la tercera ola en México, en otros países en la cuarta ola, y la aparición de diferentes variantes de virus, queda evidente que este diálogo de evolución se ha vuelto mucho más común, ¿no? Ya no se habla solo en la academia de evolución, sino en discusiones políticas, en discusiones de negocios, de empresas que van a invertir, y en discusiones de comedor entre familiares y amigos. Resulta que la evolución se vuelve una jerga común, ¿no? El hablar de evolución, de mutaciones, de variación, y el virus SARS-CoV-2, como cualquier otro virus, o inclusive como cualquier organismo o cualquier otra especie, muta y evoluciona, y muta bajo procesos aleatorios, los cambios de mutación para procesos aleatorios, o procesos de selección, o fuerzas de selección, que son básicamente los procesos básicos por los cuales muta y evoluciona cualquier especie, cualquier organismo en el planeta, llámese lo que quieran, ¿no? Libélulas, insectos, otros insectos, las orquídeas que decimos, las gramíneas, los colibríes que estudiamos en la red de biología evolutiva, las cícadas, ¿no? tan antiguas también. Todos esos procesos que ocurren en el virus actualmente es lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? Y entenderlo nos ayudaría a entender cómo avanza la pandemia y cómo la podemos controlar, ¿no? Hay lecciones. Y no sorprendernos de que haya surgido la pandemia, ¿no? O sea, como les decía con los árboles, los humanos nos hemos vuelto tan dominantes en el planeta que cada vez existen más interacciones con fauna silvestre, más contactos, y no es sorprendente que en un evento fortuito un virus brinque de una especie a otra, en este caso parece ser que de un murciélago o algo así al humano, y se genere lo que estamos viviendo, ¿no? Una crisis mundial provocada por un virus y su capacidad de evolucionar a tasas
que apenas nos estamos dando cuenta de sí, mientras el virus esté en circulación, van a seguir apareciendo variantes, porque es un fenómeno natural. Eso lo podemos, y no lo estamos prediciendo nosotros como biólogos evolutivos, ¿no? Eso ya se sabía para diferentes pandemias, inclusive para las derivadas zoonosis, ¿no? Que es el brincar de un virus de una especie animal a la especie humana. Tenemos años sabiendo que los murciélagos, por ejemplo, son reservorios de muchos de estos virus, de diferentes tipos de virus, en particular los beta coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Eso ya se sabía. Ahora, ¿por qué no hicimos caso? ¿Cuál es la lección que aprendemos de no entender la biología evolutiva? Fíjate, ¿no? Que yo en una clase que doy aquí en el posgrado les pongo un video de un experimento en el que tienen una mesa así gigantesca con agar, el medio de cultivo de las bacterias, y la dividen en diferentes secciones con diferentes porcentajes de un antibiótico, ¿no? Entonces en el centro ponen la bacteria y el centro no tiene antibiótico, y entonces solo crece en la parte central la bacteria, pero van surgiendo mutaciones que las hacen resistentes al antibiótico. Y se ve cómo empiezan a colonizar la siguiente sección que tiene 10% de antibiótico. Ahí se aguantan tantito, aguantan un poco de antibiótico. Vuelven a surgir mutaciones y empiezan a colonizar la otra porción que tiene 40% de antibiótico. Entonces, ese ejemplo lo pongo para mostrar cómo la mutación es importante en evolución en tiempo real, ¿no? Evolución en tiempo real. Yo creo que parte del problema es que los humanos tenemos una visión a corto plazo, ¿no? Entonces, todo lo vemos así a corto plazo y no nos importa lo que vaya a pasar cuando ya no estemos, ¿no? Que bueno, hasta cierto punto supongo que hay mecanismos psicológicos que explican eso perfectamente, pero yo creo que ese es parte del problema, porque ¿qué pasa cuando a uno le daba gripa? Iba y se metía los antibióticos, ¿no? Que no le hace nada a un virus, y lo único que hace es formar bacterias resistentes a los antibióticos. Y bueno, en este caso la pandemia no ocurrió por una bacteria, eventualmente va a ocurrir por una bacteria, por la resistencia que está creando. En este caso fue por un virus, ¿no? Pero yo creo que parte del problema es esa visión tan a corto plazo, cuando pues los procesos evolutivos pues toman generaciones, dependiendo del tiempo generacional, pueden ser decenas de años, cientos de años o miles de años, y uno como humano no es capaz de que le preocupe lo que no va a ocurrir cuando ya no esté, ¿no? Claro, yo creo que ese es parte del problema. Y la cantidad de eventos a la que nos enfrentamos en ese periodo corto de vida que tenemos, ¿no? El promedio de vida, yo qué sé, la esperanza de vida 75 años en un hombre de primer mundo. ¿Qué tanto tiempo tiene para observar estos fenómenos y entenderlos, ¿no? Que no sea en una visión abstracta, ¿no? Sí, pero parte del problema viene en que pese a que tenemos mucho intelecto y conciencia, parece que la historia la olvidamos, ¿no? Porque, como ya dijo Fabricio, esta no es la primera pandemia que ocurre en la humanidad, ni la primera que va a quedar bien registrada, ¿no? Ya en 1900 hubo pestes, hubo otras pandemias, quizá no a nivel global, quizá no la podemos nombrar pandemia, pero que arrasaron gran parte de las poblaciones de los continentes donde surgieron, ¿no? Y no aprendimos mucho. No aprendimos mucho, no queremos aprender, queremos seguir guiándonos por el mercado, por algo de corto plazo, como dice Oscar, ¿no? Claro. Y otra cosa que, fíjate que hablando de la pandemia y cómo surgió, que hay estudios recientes que están mostrando que perder distintos grupos de animales, por ejemplo, la fauna grande en África, perder elefantes, rinocerontes, la megafauna que le llaman, la llamada megafauna africana, la actual megafauna africana, ¿qué es lo que genera? Que empiecen a prosperar la mesofauna de mamíferos, o sea, ratones, otros mamíferos pequeños, y esos ratones, al igual que los murciélagos, son reservorios de un montón de patógenos que eventualmente pueden brincar o en la historia han brincado al humano, ¿no? Y al aumentar esas poblaciones de ratones, pues no va a ser sorprendente que relativamente pronto en África surja otra peste bubónica, algo por el estilo, que viene a través de los ratones, sus piojos
y las bacterias que esos piojos albergan, ¿no? Podríamos estar pensando en la crónica de una pandemia anunciada. Exacto, o algo así, ¿no? ¿no? Algo por el estilo podríamos estar platicando, ¿no? Y sabemos la parte académica de la biología evolutiva, sabemos que eso es inevitable, pero ¿cómo hacer que quienes toman decisiones tomen acciones preventivas? Es muy difícil, ¿no? O sea, para nosotros resulta casi imposible, ¿no? Hacer que se tomen esas acciones. Que se tomen esas preventivas, decisiones ¿no? Informadas, ¿no? Desde la perspectiva evolutiva para entender cómo surgen y cómo controlar sí, esos fenómenos. Y todo esto lleva a la conclusión de que la evolución, aunque en general pensamos, cuando nos hablan de evolución, que es un proceso lento, que toma miles, millones de años, hemos visto que la evolución puede ocurrir en tiempo real, ¿no? Exacto. Con virus, con bacterias, pero también en plantas. Hemos podido mostrar en algunos estudios que las semillas de las plantas se van reduciendo si pierden a los aves que dispersan las semillas, ¿no? Simplemente por reacción a la falta de dispersores pueden ir surgiendo o evolucionando a tener semillas más chicas para que quienes quedan capaces de comer esos frutos o esas semillas las puedan mover, ¿no? Perfecto. Y eso es evolución en 100 años, ¿no? Sí. Hablando de evolución, considerando el contexto geológico del planeta, es un segundo, un milisegundo, ¿no? Inclusive. Nuestra parte de la vida que nos toca vivir en los últimos 2 siglos correspondería prácticamente a un segundo si ponemos la vida en el planeta en 24 horas. 24 horas, Estaríamos en el último segundo, ¿no? Sí. Y hasta cierto punto eso explica por qué no tengamos una visión muy a largo plazo, ¿no? Necesitamos beneficios inmediatos, ¿no? Es lo que nos gusta, ¿no? Y entonces, aquellos que entienden la importancia de la ciencia y las vacunas con esto, bueno, ok, ponme la vacuna y ya voy a estar protegido, ¿no? Pero aquí el chiste es qué vamos a hacer para prevenir la siguiente, ¿no? Como lo hemos estado hablando. Exacto. Igual ya no nos toca en nuestra generación, pero que sabemos que va a venir y entonces tenemos que de alguna forma seguir preparados y eso implica pues seguir dando recursos para que este tipo de investigaciones a nivel evolutivo continúen y sigamos y no necesariamente de virus o de enfermedades, sí, sino de procesos evolutivos en general. Porque la teoría evolutiva, como ya lo dijiste, se aplica a cualquier ser vivo, ¿no? Entonces, lo que encontremos con un sapo, una planta, en términos evolutivos se puede aplicar a un virus, ¿no? Una bacteria, ¿no? Exacto. No, súper interesante. Con eso no me resta más que hacer una reflexión de si no el no enseñar, el no divulgar el conocimiento de los procesos evolutivos y los patrones evolutivos en realidad acabaría siendo contraproducente. Si no enseñamos la importancia de la biología evolutiva a las nuevas generaciones o a nuestros hijos, hijas, y que van a tomar decisiones más adelante, pues vamos a caer en el mismo error que estamos cayendo, ¿no? Y con eso quisiera cerrar en el sentido de la importancia de la biología evolutiva no solo para la investigación, sino para hasta nuestra vida diaria y nuestra vida futura, inclusive para las siguientes generaciones, ¿no? Con eso les gustaría agradecer, Oscar, Roger, por la interesante plática. Nos podemos quedar aquí horas. Sí, gracias, Fabricio. Sí, muchas Oscar, gracias. Un placer estar aquí. Sí, gracias al Instituto de Ecología y al INECOL por la organización de este evento, y los esperamos cuando nos puedan visitar personalmente aquí en el instituto a que conozcan la investigación que realiza el Instituto de Ecología.